Dios te bendiga en esta preciosa hora. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Debemos levantar nuestras manos, exaltar a Dios, glorificar a Dios porque Dios es bueno. ¿Por qué? Porque anoche nos acostamos, dormimos y descansamos y nos despertamos. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con nosotros, porque Dios nos guardó, Dios nos sostuvo, Dios nos cuidó y Dios nos protegió, como dice su palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, Dios te defendió, porque en esta hora muchas personas están en las clínicas, en los hospitales, entre la vida y la muerte. Mientras que tú y yo estamos bien, podemos exaltar y glorificar a Dios. Mientras muchas personas están quizás en alguna cárcel presos físicamente, tú y yo podemos alabar y glorificar a Dios. Por lo tanto, alza tus manos, glorifica a Dios y exalta a Dios, porque Dios dio la vida por ti y por mí, y debemos ser agradecidos con el Señor por todo lo que hace en nuestra vida. Así que si en esta hora tú estás escuchando esta reflexión, es porque Dios permitió de que tú pudieras verla. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que también están ciegas, son ciegas físicamente de sus ojos y no pueden ver ese regalo tan bello que Dios ha colocado en nuestra vida, que Dios nos ha dejado, que es su santa palabra. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero regalarte esta reflexión en esta hora, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, hablando el apóstol Juan sobre una palabra muy hermosa, una de las palabras más hermosas que tiene la Biblia, o es decir, la palabra más hermosa que tiene la Biblia. Amén. Juan capítulo 3, versículo 16 nos da una preciosa palabra que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, miren lo que dice, todo aquel, o sea, toda persona, fue una bendición de parte de Dios. Dios nos ama a todos. Dios nos ama a toda la humanidad completa. Dios ama a todos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos. Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el amor que Dios tuvo en Él. ¿Cuál fue? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Jesús de Nazaret. Está hablando de nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que fue golpeado, maltratado, aquel que fue estrujado, aquel que le clavaron las manos, aquel que le clavaron los pies, aquel que fue azotado, aquel que fue golpeado, aquel que le abrieron sus costillas, mi hermano, por ti y por mí, para que lleguemos a Él. Aquel que fue golpeado, aquel que no dijo ni una sola palabra en el momento que lo golpeaban. Porque Él no dijo una palabra. Él no dijo una palabra por el amor a ti y por el amor a mí. Por eso debemos exaltar a Dios, debemos exaltar a Dios, glorificarlo,
amarlo, caer de rodillas cada noche, alzar nuestras manos y decirle: Señor, gracias por este día. Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque ya puedo estar en mi casa. Gracias porque pude trabajar, pude traer el pan de cada día a mi familia. Eso tienes que decirlo tú cada noche antes de acostarte. Señor, gracias porque estoy aquí con mi familia, estoy aquí con mis hijos, mi esposa, mi madre, mi padre, mi familia. Alza tus manos y dile gracias, porque Él dio a su Hijo unigénito. Cada mañana cuando nos despertamos, lo primero que tenemos que decir: Señor, gracias porque me guardaste durante toda la noche. Gracias porque anoche me acosté cansado. Hoy me he levantado con nuevas fuerzas, porque esa fuerza me la das tú. Esa fuerza me la das tú. Alza tus manos y dile: Señor, Él nos amó, mi hermano. Él nos amó, Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces nosotros debemos amarlos a Él, debemos amar a Dios, debemos exaltar a Dios, debemos quererlo, mi hermano. Dios nos da una palabra, el mismo Juan hablando nos da una palabra. Ya Jesús dio a su Hijo unigénito, ahora a nosotros nos toca amarlo. ¿Cómo lo amamos a Él? Guardando sus mandamientos, haciendo lo que a Él le agrada. Eso es está hablando con toda la humanidad completa, porque Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, todo, escucha lo que está diciendo, todo, no está haciendo acepción de personas. A Dios no le importa religión, tú estás en esta religión, tú estás aquí, tú estás allá, tú eres malo. A Dios no le importa nada, ni nada. Dios lo que quiere es que tú lo alabes. Así no pertenezcas a ninguna clase de institución. Dios lo único que quiere es que lo ames, que lo adores. Tú adóralo y dile: Señor, gracias. Entonces ya Dios dio la vida por ti y por mí. Él dio la vida por ti y por mí. Ahora nosotros debemos guardarnos para Él, hacer sus mandamientos. Nosotros cuando le expresamos a Dios que lo amamos, es de acuerdo, guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos. Eso es como cuando tú amas a tu madre, cuando tú amas a tu padre, a tu esposo, a tus hijos. ¿Cómo lo expresas tú? Guardándote para Él, amándolo, queriéndolo. ¿Cómo amas a tu esposa? Respetándolo. ¿Cómo amas a tus hijos? Cuidándolo. ¿Cómo expresas que amas? Respetando. Entonces a Dios también debemos respetarlo, porque si respetamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, si respetamos, ¿cómo no vamos a respetar a Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Amando a Dios. ¿A través de qué? A través de sus mandamientos, lo que Él nos deja estipulado en su palabra. ¿Dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en el mismo libro de Juan. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 14 del versículo 15, que nos da una preciosa palabra que dice así en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14 versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Guardarnos para Él, amarlo a Él, glorificarlo a Él. Como dice Mateo capítulo 22 versículo 37, dice: y amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento de nosotros: amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amarlo a Él. ¿Cómo le demostramos? A través de sus mandamientos. Apartarnos, mi hermano, apartarnos de lo que a Dios no le agrada, apartarnos del odio, apartarnos de la rabia, apartarnos de la inmundicia, apartarnos de la discusión, apartarnos de las peleas, apartarnos de ese corazón duro. Debemos quebrantar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Dios pueda entrar en nuestras vidas y Dios pueda limpiarnos, abrirle el corazón a Dios. Debes abrirle tu corazón a Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda entrar en tu vida y Él pueda limpiar
limpiarte a ti. Eso es como cuando limpias tu casa. Cuando limpias tu casa, tú sientes olor grato, sientes que estás en un lugar donde se encuentra, donde hay limpieza, donde hay pureza. Así debemos ser nosotros. Nosotros debemos limpiarnos. Eso es como cuando llegamos de trabajar. Cuando nosotros llegamos de trabajar, amén, llegamos sucios porque llegamos de la calle. Entonces nos bañamos, nos limpiamos, nos enjabonamos. Entonces quedamos limpios, nos echamos después nuestros perfumes, desodorante, lo que tengamos que echarnos, y entonces huelemos limpio. Entonces así nos estamos despojando del sucio. Entonces el sucio representa el pecado, mi hermano. Debemos apartarnos del pecado, que es lo que Dios quiere en nuestra vida. Dios quiere que nos apartemos del pecado, mi hermano. Apartémonos del pecado, y para que Dios pueda fluir en nuestras vidas, para que Dios pueda fluir en nuestra vida, para que Dios pueda bendecirnos a nosotros, para que nos pueda bendecir a nosotros. Ya Él dio su vida en la cruz del Calvario. Ya Él murió en la cruz del Calvario, pero Él resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre a su lado, pero también está en nuestro corazón y nace cada mañana en nuestras vidas. Nace cada mañana en nuestras vidas y está siempre con nosotros mientras nosotros le somos fieles a Él, mientras no entristecemos al Espíritu Santo, como lo dice Efesios capítulo 4 versículo 30, que dice: no entristezcáis al Espíritu Santo. Entonces no debemos entristecer al Espíritu Santo y debemos guardarnos para Él, evitar el orgullo, evitar la rabia, la pelea, la discusión, el chisme entre los mismos hermanos, discutir entre los mismos hermanos. Debemos amarnos unos con otros. Tienes que amar a tu familia, tienes que amar a tu suegra, tienes que amar a tu suegro, tienes que amar a tu cuñado, a tu cuñada, tienes que respetar a tu tío, a tu tía. Tienes que respetarlo, tienes que respetar a tu vecino, debes respetar a la gente, debes respetar a las personas. Amén, porque Dios dice en su palabra: si me amáis, guardad sus mandamientos. Si de verdad queréis ser mi discípulo, serás mi discípulo cuando nos amemos unos con otros. Cuando nos amamos unos con otros, entonces allí estamos identificando que amamos a Dios de verdad. Apartanos de lo que a Dios no le agrada. Apártate de lo que Dios no le agrada, y así podremos identificar que en verdad amamos a Dios, guardándonos para Él, guardando sus mandamientos. Amarnos unos con otros, apartarnos de la inmundicia, apartarnos de la mentira, del orgullo, apartarnos de la fornicación, apartándonos del adulterio, apartándonos de la prostitución, apartándonos de la droga, apartándonos del licor, apartándonos de la brujería, de la hechicería, apartándonos de lo que Dios no le agrada, de todo lo que es abominación ante los ojos de Dios. Debemos guardarnos, porque Dios nos amó. Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó, ¿por qué? Porque dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue un amor ágape que Dios tuvo con nosotros. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Ahora, ¿cuál es el amor de nosotros hacia Dios? ¿Cuál es el amor? Como lo dice su palabra en Mateo 22:37, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces debemos guardarnos, como lo dice su palabra, como lo dice en el libro también de Juan, capítulo 14, versículo 21, que nos da una preciosa palabra que dice de esta manera, una palabra hermosa, una palabra que Dios nos ha regalado, que dice así. Miren cómo dice esa palabra. Esa palabra dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda,
y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama está amado por mi Padre, y lo levanta y yo le levantaré y me manifestaré a él. Escuche, el que ama a Dios entonces tiene que guardar sus mandamientos. Y Jesús está diciendo que Dios está diciendo que el que lo ama, entonces Él estará con él en todo lugar, mi hermano, amándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Entonces debemos guardarnos para Dios. Guardar sus mandamientos como Él lo dice, que Él dice que el que me ama, ese es el que guarda mis mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, apartarte de lo que es malo, entonces no amas a Dios. Entonces debemos amar a Dios, exaltarlo y debemos glorificarlo porque Él es bueno. Él es bueno, Él es misericordioso. Él es el que nos ayuda cada día, cada momento, cada instante, cada segundo de nuestra vida. Amén. Así que en esta hora yo te insisto, yo te conllevo a que alces tus manos, exaltes y glorifiques a Dios porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y Él se lo merece. Alza tus manos, cierra tus ojos y dile: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos, levántalas y dile: Señor, aquí están mis manos. Levanto mis manos y te digo: Señor, ya no puedo más. Dile: Señor, ya no puedo más por lo que estoy pasando. Señor, mira, ayúdame. Dile: Señor, ayúdame. Dile, porque en esta hora Dios te está escuchando, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso, Él está en todos lados. Si Él es omnipresente, Él está en todos lados. Si es omnisciente, Él todo lo sabe y Él sabe lo que estás viviendo. Entonces alza tus manos y dile: Señor, aquí estoy ante tu presencia. Dile: Señor, aquí estoy ante tu presencia. Dile: Señor, tú eres grande, tú eres bueno. Dile: Señor, ya no puedo más. Dile: Señor, ya no puedo más con esta carga. Ya no puedo más, Señor, ayúdame. Dile: Señor, ayúdame, dame la fuerza, como yo un día se lo dije, cuando ya no aguantaba más. Yo no aguantaba más, ya no podía más con lo que estaba viviendo. Alcé mis manos en el baño de mi casa y le dije: Señor Jesús, Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Aquí estoy diciéndote de que ya no puedo más. Ayúdame, dame la fuerza, la fortaleza. Y Dios me dio la fuerza, me dio la fortaleza a mí. Dios me ayudó a mí hasta el día de hoy. Así como yo lo hice un día, así tienes que hacerlo tú. Alza tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Dile: gracias por mandar a tu Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por mis rebeliones, por mis pecados. Alza tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Entonces ya Dios hizo el amor hacia nosotros. Ya Jesús se entregó por nosotros. Ahora nos toca a nosotros llegar a Él, llegar a lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Porque la única forma de llegar a los brazos de Dios, la única forma de llegar al cielo es por Cristo Jesús, Señor nuestro, como lo dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, de que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Nadie, hermano, vaya al Padre si no por el Hijo. Amén. Nadie vaya al Padre si no es por el Hijo. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Alza tus manos en esta hora y dile: Señor, gracias. Dile nuevamente: gracias. Alza tus manos y dile: Señor, gracias. Dile: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Dile: mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Dile: Señor, límpiame.
Dile, Señor, ven, límpiame. Santifícame, purifícame, Señor, como lo dice tu palabra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26 y 27, que dice que tenemos que ser limpios, santificados, purificados cada día, cada mañana que nace nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, porque cada mañana es un día más que Dios nos da, es una oportunidad para arrepentirnos de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados. Alza tus manos. Dios solo quiere que alce tus manos y que le digas, Señor, perdóname. Dile, Señor, perdóname porque estoy haciendo lo malo. Dile, Señor, perdóname por mis mentiras. Señor, perdóname por mis abominaciones. Señor, perdóname por tantas cosas malas que hago. Tú lo sabes lo que hacemos cada día. Alcemos nuestras manos y digamos, Señor, gracias, gracias, gracias. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es precioso. En esta hora te conllevo a que exaltes a Dios, a que glorifiques a Dios, a que busquemos cada día de Dios, a que busquemos, mi hermano, porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos, cada día los tiempos son peores y cada día vienen cosas peores. ¿Por qué? Porque ya está Jesús a la puerta, Jesús ya viene por su iglesia, Jesús ya viene por todas aquellas personas que lo aman, que lo respetan, que guardan sus mandamientos y deciden alejarse del pecado. Así que en esta hora yo te conllevo a que te alejes del pecado. Dile, Señor, perdóname. Dile, Señor, perdóname, perdóname. Dile, Señor, perdóname todas mis ofensas. Señor, ayúdame a tener fuerza y a seguir hacia adelante. Ayúdame, porque yo con mi fuerza yo no puedo. Entonces dile, Dios, ayúdame. Tú y yo solo no podemos. Podemos en el Señor. Podemos en el Señor. Amén. Él es el único que nos puede ayudar. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Espero que esta pequeña reflexión te ayude a tu vida espiritual. Y te pido de que no solo la escuches y la olvides. Yo te pido que la atesores a tu corazón y que puedas entender y comprender de que Dios dio tu vida. Dios dio la vida por todo y nos ama a todos. Pero tienes que apartarte de lo que Dios no le agrada. Apártate de la maldad, apártate de lo que estás haciendo, apártate de eso para que puedas ver la misericordia de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice que el que confiesa su pecado y se aparta recibe misericordia. Así que apártate de tu pecado y recibirás misericordia, porque Dios te ama y Dios va a ver esa obediencia que hay en ti. Para que se pueda aplicar en nuestra vida la palabra que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Si estás pasando por un momento fuerte, por un momento duro, no te preocupes, porque es Dios el que te va a ayudar. Alza tus manos. Solo Dios quiere que alces tus manos y dile: Señor, he aquí, ayúdame. Ayúdame. La Biblia nos enseña que si tu madre y tu padre te dejara, con todo eso Jehová te recogerá. Así que Jehová te va a recoger. Jehová es el que te va a ayudar. Debes confiar en Dios. Dios Todopoderoso. En Él es el que debes confiar. Amén. Dios es bueno y debemos hacer lo que a Él le agrada. Debemos deleitarnos en Dios. Deleítate en Él y Él hará en ti. Él nos ayudará, como lo dice el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 4 y 5, que dice: deleítate en Jehová a sí mismo y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero miren que hay un acento, hay una coma que dice ahí: deleítate en Jehová a sí mismo. ¿Qué es deleitarte en Jehová a sí mismo? Como lo dice su palabra en Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Apártate del pecado. Apártate de eso que a Dios no le agrada. Debemos apartarnos de toda inmundicia. Debemos limpiarnos cada día.
Eso es deleitarse, apartarse del pecado, del odio, de la rabia, del rencor, apartarse de las cosas que a Dios no le agrada, apartarse de todas cosas, de toda inmundicia, liberarnos, limpiarnos de todo pecado. Eso es deleitarse en Jehová a sí mismo. Y después dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando te alejas del pecado, Dios concede la petición de tu corazón. Y lo que está en tu corazón, Dios te lo va a conceder. ¿Por qué? Porque estás respetándolo, te estás alejando del pecado como un padre a su hijo. Que aquel padre, cuando ve que su hijo se porta bien, entonces aquel padre bendice a su hijo, le da regalo, lo felicita, lo ama. Así es Dios con nosotros. Porque Dios al hijo que él ama, él lo reprende, pero al que no reprende lo tiene como bastardo. Y no somos bastardos, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su palabra nos enseña que él dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Entonces cree en Dios, cree en él y él hará en ti. Entonces alza tus manos y dile: Señor, gracias. Gracias, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres precioso. Dile gracias, 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 gracias. Dile gracias, dile gracias, gracias, gracias. Gracias por todo, dile gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por todo, gracias. Dile gracias, 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 dile gracias. Dios es bueno, mi hermano, Dios es bueno y sonríe, sonríe que Cristo te ama. Amén.